Vamos a empezar la clase de hoy viendo la segunda parte del surrealismo. Vamos a conocer, como les digo, a varios artistas el día de hoy y vamos a comenzar con Yves Tanguy, Raymond Georges Yves Tanguy, que es un pintor francés nacido en París. Él, cuando terminó su servicio militar en 1922, por casualidad vio un cuadro del italiano Giorgio di Chirico y quedó tan impresionado que decidió convertirse en pintor, aunque no tenía la más mínima educación formal para dedicarse a ello. Él tenía la costumbre de quedar totalmente absorbido por la obra en la que estuviese trabajando, y esa forma de crear una obra de arte puede obedecer a que su taller era muy pequeño y solo podía albergar con comodidad únicamente una obra secándose. Y también quizá el hecho de que no tuviera la más mínima educación formal, también a ello obedece que su obra sea tan sui generis como esto que vemos aquí. Una obra, obras en general, las de él, en las que representa sueños desligados a toda referencia en la realidad, los horizontes, la sensación de infinito, la presencia de objetos misteriosos, sin correspondencia con la realidad objetiva, y las alusiones a signos sexuales le van a caracterizar y van a conseguir provocar a veces angustia, a veces misterio. Son obras bastante extrañas que efectivamente en un principio siguen un poco la influencia de Giorgio de Chirico. Y algo interesante y peculiar en la obra de Yves Tanguy es esos títulos que le pone a sus obras. Por ejemplo, esta que vemos aquí se llama Vine como prometí. Pero bueno, pues uno tiene que tener la mente muy abierta y muchísima imaginación para poder dilucidar exactamente qué es lo que quería transmitir este artista. Él, por supuesto, que formó parte del círculo del creador del surrealismo, que fue André Breton, y fue considerado justamente un surrealista abstracto, como podemos ver aquí. Esta obra también llena de, pues no sé si llamarlos personajes o de formas amorfas. Lo interesante es justamente el título que tiene, porque se llama Mamá, papá está herido. Entonces quizá debamos de hacernos una historia con todas estas formas, y quizá personajes que viven en otro planeta, porque no tiene ningún sentido su obra. Él maneja un poco lo que es el automatismo inconsciente en su obra. En 1927 va a exponer por primera vez en la Galería Surrealista de París, presentada por André Breton, en la que va a exhibir este paisaje que vemos aquí en la imagen, este paisaje onírico. Es una escena que representa una playa sobre la que aparecen una serie de formas biomórficas y un cadáver en descomposición junto a una construcción que podría aludir a los dólmenes de Bretaña. El pintor ha logrado aunar de manera impecable en este lienzo ese automatismo psíquico, es propio de los surrealistas, y la precisión realista con la que están pintados los distintos objetos. Las formas flotantes tienen una relación evidente con las de Joan Miró, por ejemplo, de los años centrales de la década de 1920, mientras que la organización espacial del paisaje marino se corresponde más con ese estilo metafísico precisamente de Giorgio de Chirico. Como en otros cuadros de este mismo periodo, este misterioso título está sacado del último capítulo del Tratado de Metafísica de Charles Riquet,
en el que se trataban los fenómenos parapsicológicos. Y el título es La muerte acechando a su familia. Entonces, les digo estas formas que va a ir variando en otro momento, pero siempre amorfas. Aquí vemos en la imagen de la izquierda extinción de luces inútiles. Pareciera como una batalla que se está librando en algún planeta y en el infinito, porque son formas que no se reconocen. Pero esas formas van a ir variando y van a ir haciéndose como más extrañas, podríamos decir, como las que vemos en la imagen de la derecha que está en el MoMA bueno, las dos obras están en el MoMA de Nueva York, que parecieran como formas a partir de huesos por esa textura que tienen, por esas formas, y se llaman los muebles del tiempo. A partir de esta época va a empezar a realizar este tipo de formas, básicamente, eh, como igual que esta que vemos aquí, que está en el Instituto de Arte de Chicago. Y después de ver la elección de la gama cromática, vemos que estos colores lisos se armonizan para contribuir al entristecimiento atmosférico. Es una imagen con una paleta muy fría, con algunos toques cálidos. Eh, Algunos tonos rojizos, pero apagados, tenues, que realzan aún más ese contraste del movimiento atemporal y estático de estos objetos representados. Y dado que esta obra se hizo cerca del fin de la Segunda Guerra Mundial, no sería una locura asociarla con el sueño definitivo e irreversible de las víctimas en el campo de batalla, temática para nada novedosa en el discurso artístico de Tanguy. Por su parte, el pequeño claro azul que se vislumbra entre las densas nubes podría aludir a ese ápice de esperanza, a esa luz después del trayecto. Es verdad que también tenemos que situarnos en el contexto en que este artista está trabajando, que es básicamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual podríamos hacer alusión a formas que se relacionan justamente con la guerra, con el despojo, con la destrucción, y con estos lugares que quedaron destruidos y quizá eso obedezcan todas las formas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Tanguy se fue a vivir a los Estados Unidos y ahí estuvo influenciado por los estilos y colecciones que conoció en América, y entonces comenzó a implementar figuras como esto que vemos aquí, con partes biomórficas, partes mecánicas, sobre espacios, como podemos observar. Son unas figuras casi fantasmagóricas que se erigen sobre un espacio bastante vago, pero inerte. De acuerdo con los expertos, estas figuras evocan la preocupación de los surrealistas en aquel periodo por los seres de otro mundo, ese fenómeno que carece de explicación racional, es decir, que también de alguna manera hacia mediados del siglo XX empezó a darse mucho el tema de los ovnis, y empezaron a contarse todas esas historias de ovnis que se habían encontrado en diferentes partes del mundo, y empezó todo ese mundo en medios de comunicación. Entonces es posible que también sea un tema que llamó la atención a Yves Tanguy, y que por eso encontramos como ese mundo que se imagina él, eh, habitados en otros planetas. Fíjense un detalle muy curioso que sucedió en octubre de 2020.
ya pasaron 4 años que se encontraron en un centro de reciclaje una obra de arte de Tanguy, que en ese momento tenía ya un costo de 280,000 euros. Justamente lo recuperan de este centro de reciclaje y bueno, la persona que lo recuperó no sabía de quién se trataba, pero ya investigando y tal, se supo que era una obra de este pintor francés, Yves Tanguy, y que era una obra, bueno, pues reconocida, valiosa, porque era de un pintor surrealista eh, eh, conocido en el mundo del arte y poco conocido en general. Su obra no es que sea muy del gusto de mucha gente, pero es reconocido dentro del movimiento surrealista definitivamente. Ahora vamos a conocer, vámonos a Bélgica y ahí encontraremos a un pintor excelente dentro del surrealismo que fue René Magritte, uno de los nombres del surrealismo más aclamados internacionalmente. Aunque es uno de los artistas que más se asocian al surrealismo, las obras de Magritte se distancian bastante del ilusionismo de Salvador Dalí, por ejemplo, o del automatismo de Joan Miró o de Yves Tanguy que acabamos de ver. Para Magritte, lo importante no era tanto lo que la obra mostraba, sino aquello que ocultaba, es decir, las segundas intenciones de fondo. Para él, lo importante era representar el misterio, la paradoja, la relación de los objetos. Mediante de sus enigmas visuales, Magritte logró crear una obra de una gran originalidad en la que con unas imágenes sencillas en sí mismas, visualmente comprensibles, pintadas con una técnica naturalista, conseguía transmitir significados oscuros y complejos al lograr descubrirnos el lado más misterioso de nuestro entorno. Eso es súper interesante en la obra de este pintor. Tiene una serie de obras en donde nos muestra a estos personajes con el rostro cubierto y que figuran a menudo en los cuadros de Magritte y que son los amantes. El pintor creó toda una serie de cuadros con el mismo título, con idénticos protagonistas, vistos desde diversas perspectivas y en diferentes actitudes. Y lo único que permanece constante son los velos con los que se ocultan el uno al otro. No se trata de una pareja en concreto, sino más bien del concepto mismo de pareja. Eso es lo que quizá está plasmando en estos lienzos. Como les digo, todo se conoce como los amantes. En esta imagen, estos amantes aparecen besándose y algunos historiadores han querido relacionar esta serie de los amantes con una experiencia muy dura, muy triste, muy difícil que vivió René Magritte cuando era un jovencito de 14 años. Y él se iba habitualmente a jugar a las orillas de un río y uno de esos días descubrió el cadáver de su madre que estaba flotando casi desnudo ahí en las orillas. Al parecer, la mujer se había lanzado al agua vestida con un camisón blanco y la fuerza de la corriente había ido como replegando el vestido sobre la cabeza, de modo que apareció con la tela pegada al rostro. Es verdad que ese suicidio ocurrió y que la madre de Magritte tan solo llevaba esa prenda cuando fue hallada, pero el resto de los detalles solo se conocen a través de testimonios indirectos. El mismo pintor
nunca ofreció públicamente su versión de lo sucedido, a pesar de que era asiduo a conceder entrevistas, jamás habló de ese suceso que se sabe que está documentado que sucedió, pero bueno, pues han querido, como les digo, algunos investigadores, ese suceso tan terrible lo han querido relacionar con estas imágenes. Yo no estoy del todo de acuerdo, creo que tiene más que ver con esa idea de lo que es una pareja que muchas veces, aun cuando aparentemente son personas que están muy cerca, que se conocen, que viven una vida en común, etcétera, etcétera, muchas veces como que no se conocen del todo y quizá esa tela que tapa sus cuerpos de alguna manera tiene ese significado. Pero también el humor representó una parte importante en la obra de Magritte. Un ejemplo es esta imagen que se llama La traición de las imágenes, en la que se representa una pipa perfectamente pintada con una inscripción que dice: esto no es una pipa. En realidad, se puede argumentar que ni la imagen ni la palabra a la que describe negativamente son una pipa, porque son apenas la representación abstracta de un objeto que se encuentra ausente. Así, de forma aparentemente simple, Magritte obliga al espectador a pensar y a cuestionarse. De hecho, el propio artista no se consideraba un pintor, sino un pensador que expresaba justamente sus pensamientos a través de imágenes. Es una obra de las más conocidas de Magritte que es verdaderamente sensacional. Tiene dos versiones también de este tema del falso espejo. Esta corresponde al arte moderno de Nueva York, al MoMA, y hay otra que realizó en 1935, algunos años después, que está en una colección privada. El fotógrafo surrealista Man Ray tuvo durante un tiempo el cuadro en su poder y fue él quien lo describió de la forma más poética y acertada. Man Ray decía: ve tanto como es visto. El espejo falso es una obra dual. Por un lado, Magritte representa un enorme ojo sin pestañas, pero por otro, actúa de espejo, reflejando las nubes blancas y el cielo azul. De esta forma, se nos presenta una ventana al mundo real y asimismo el ojo observa fijamente al espectador, de modo que puede llegar a resultar hipnotizante e inquietante al mismo tiempo. El espectador es observado, pero también observa. Y es ese juego que hace a través de las imágenes lo que es sumamente atractivo en la obra de Magritte. Con el título tomado de la novela Las afinidades electivas de 1809 de Goethe, Magritte nos regala otro de sus juegos visuales, poéticos y filosóficos en la imagen de un huevo enorme encerrado en una jaula de sus mismas dimensiones. Magritte comentó acerca de esta obra: una noche me desperté en una habitación en la que habían colocado una jaula con un pájaro durmiendo. Un error magnífico me hizo ver un huevo en la jaula en lugar del pájaro desaparecido. Entonces comprendí un nuevo y asombroso secreto poético, porque la conmoción que experimenté había sido provocada precisamente por la afinidad de dos objetos, la jaula y el huevo, entre sí, mientras que anteriormente esta conmoción había sido causada por mi unión de dos objetos que no estaban relacionados. Son estos juegos entre
entre poesía, entre la imagen, que va creando el artista como paradojas, como enigmas que nos está poniendo a través de las imágenes y que tenemos que ir dilucidando al momento de verlas. En esta composición, por ejemplo, dominan dos elementos. Un hombre que fuma una pipa al mismo tiempo que ésta se cierra sobre su nariz y una vela encendida que se derrite abrazando una mesa. La composición pareciera acusar la autorreferencialidad del pensamiento. De acuerdo con la investigadora María Ángeles Arenal García, en un trabajo que hizo titulado Magritte, el cazador de las similitudes perdidas, comentó acerca de esta obra. El fumador que dirige al espectador una patética mirada de autocompasión es claramente Magritte, que al denunciar la circularidad de su pensamiento nos revela indirectamente la fertilidad de su imaginación, que tiene el poder de transformar una vela en una forma ágil y mórbida, y el acto de fumar en una metáfora de la indagación filosófica. Es todo un tratado que hace María Ángeles Arenal acerca de las obras de Magritte. También este artista parodió algunos cuadros célebres, creando de los mismos una especie de versión surrealista. Aquí tenemos un ejemplo de ello, en donde copió el conocido retrato que vemos a la derecha de Jacques-Louis David, uno de los representantes máximos del neoclasicismo francés, en donde sustituye a Madame Récamier por un ataúd colocado, pero en la misma pose. Es la misma imagen que parodia Magritte, simplemente que en lugar de que esté la Madame Récamier, aparece ahí un féretro, pero con la misma posición de Récamier. No fue la única imagen, también hizo de unos personajes en el balcón de Manet, en donde igual sustituye a los personajes que están en el balcón por unos féretros. Un poquito también hace recapacitar. Podríamos decir que Magritte está actualizando un tema barroco que son las vanitas. Recordemos cómo en época barroca habían todas esas naturalezas muertas, cuadros conocidos como vanitas, en donde aparecen algunos elementos que son efímeros, como una flor marchitándose o como una vela extinguiéndose, una calavera, en fin, elementos que nos recuerdan la fugacidad de la vida. De alguna manera, en obras como esta, René Magritte también nos está recordando esa perspectiva, así se llama su obra, una perspectiva de Madame Récamier, porque en el momento en que Magritte lo está haciendo, bueno, obviamente que Madame Récamier ya no está en este plano físico, y entonces como que da esa idea, un cuadro reflexivo en ese sentido de la fugacidad de la vida. El imperio de las luces también es un tema que René Magritte desarrolló con numerosas variantes en la década de 1950. Y como en la mayoría de sus trabajos, la intención del artista era la de cambiar la percepción condicionada de la realidad. Así viendo esta imagen, encontramos que en la parte inferior está representada la vista nocturna de una calle escasamente iluminada por una farola, y vemos que las luces de las ventanas también está representando la noche. Pero
En la parte superior, en el exterior, encontramos un cielo azul celeste con algunas nubecillas algodonosas, en donde representa el día. El Imperio de las Luces se llama la obra, la serie de obras con este tema, de las luces naturales y de las luces artificiales, podríamos pensar cuando vemos las obras en sí. Magritte hace en estos cuadros algo recurrente, ese encuentro de contrastes, de imágenes que resultan extrañas y paradójicas para el espectador. En una entrevista radiofónica realizada en 1956, el artista explicó el origen de estas imágenes y comentó: lo que se representa en una imagen es lo que es visible a simple vista. Es la cosa o las cosas que había que pensar. Por lo tanto, lo que se representa en la imagen son las cosas que pensé. Para ser precisos, un paisaje nocturno y un paisaje celeste como se puede ver a plena luz del día. El paisaje sugiere la noche y el día del paisaje del cielo. Esta evocación de la noche y el día me parece tener el poder de sorprendernos y deleitarnos. Yo llamo a este poder poesía. Pues sí, son unas imágenes, la verdad, que son muy atractivas, son diferentes, tienen cierto misterio, pero a la vez es paradójico representar por un lado el cielo de día, sin embargo, la ciudad de noche. Pero sigue con imágenes así presentándonos, como podemos observar en este cuadro, en donde Magritte oculta parcialmente un objeto colocando otro más pequeño delante de él. Aquí coloca a un hombre de espaldas con un bombín que siempre se relaciona con el propio Magritte, pero no lo vemos completamente porque puso sobre esta imagen, más bien copió sobre esta imagen una obra de Botticelli, que es La Primavera, de la alegoría que está ahí en los Uffizi en Florencia. Tomó esta figura de Flora y la coloca frente a este hombre del bombín. De esta obra, el propio Magritte afirmó: el hombre es una aparición visible, como una nube, como un árbol, como una casa, como todo lo que vemos. No niego su importancia y tampoco le doy ninguna preeminencia en una jerarquía de las cosas que el mundo ofrece visualmente. Es decir, bueno, sí, el hombre es importante, pero también puede ser importante la imagen de Flora, sacada de su contexto original y puesta aquí en la espalda del hombre de bombín. Y la imagen se llama Ramo Listo. Pero no es la única vez en donde Magritte oculta el rostro del hombre del bombín. En este caso, ha interpuesto una manzana entre el rostro del personaje y el espectador. Y así la identidad del hombre permanece oculta. La manzana aparece recurrentemente también en la obra de Magritte. Unas veces está asociada a la idea y otras como fruto de conocimiento y la libertad, así como el fruto bíblico que contiene el conocimiento del bien y del mal. El nombre de la obra, Hijo del Hombre, justamente es una referencia bíblica y en este sentido está relacionando justamente a la manzana con el hombre en particular. Pero también puede ser todavía más sutil o más enigmático cuando coloca frente al hombre del bombín
en este caso el hombre con sombrero de bolero, una paloma. La paloma generalmente se relaciona con la paz y entonces quizá el hombre tiene frente de él la paz y la verá. O sea, son todas esas reflexiones que nos deja, en donde nos deja girando muchas veces la obra de este artista que tenía una creatividad verdaderamente asombrosa. Esta obra que vemos aquí del Castillo de los Pirineos fue un encargo que le hizo un amigo suyo, el abogado internacional, poeta y autor Harry Torkseiner. El despliegue de la comisión y la evolución de la pintura están documentados en cartas entre los dos hombres que fueron publicadas por el Museo de Israel, en donde se encuentra la obra en 1991. Aunque Magritte tenía total libertad, la correspondencia revela que el comitente fue alentado a expresar sus opiniones sobre la elección de un tema. De una serie de dibujos propuestos por Magritte, Torkseiner seleccionó uno de una gran roca coronada por un castillo. Íntimamente familiarizado con el repertorio del artista, Torkseiner añadió la sugerencia de un cielo en un día despejado y un mar oscuro, áspero, porque sobre el mar oscuro o el océano se eleva la roca de la esperanza coronada por una fortaleza o un castillo. A medida que Magritte refinó la pintura, decidió excluir otras adiciones propuestas por el comitente porque quería conservar la idea como él la había imaginado. Finalmente, este fue el resultado, una piedra flotante que es, bueno, es contra toda la ley de la gravedad, pero estamos ante una pintura surrealista, esa piedra que flota encima de un océano que se ve un poco no calmo, sino más bien con olas más o menos altas, pero que contrasta con ese hermoso cielo azul y un poco, pues sí que consigue eso que deseaba el comitente de presentar a esta roca como la esperanza, y lo logra. Encontramos también imágenes como esta, que es una quizá también de las más conocidas de Magritte, en las que también el artista comentó acerca de ella. Decía, las cosas invisibles pueden ser visibles. Si alguien va a caballo por un bosque, primero se le ve, después no, pero se sabe que está ahí. En esta obra, La firma en blanco, la amazona oculta los árboles y los árboles la ocultan a su vez. Sin embargo, nuestro pensamiento abarca a las dos, a la visible y la invisible. Y yo utilizo la pintura para hacer visible el pensamiento. Eso es lo que hay que ver en la obra de Magritte justamente, porque en ella encontramos lo que piensa y él piensa estas formas, o sea, sabe que no son así, por supuesto, que es algo que no existe como tal, que en este caso, si está ese árbol, pues ese árbol hubiera tapado a la amazona, lo mismo que al caballo, pero en otro momento, en donde ya hubieran pasado de estos árboles, ya aparecería la amazona y el caballo. Y él hace como esa mezcla y conjuga los dos momentos al mismo tiempo, es decir, está creando o le está dando una imagen a su pensamiento. En ese sentido, decía Magritte, quienes busquen en mi pintura significados simbólicos no captarán la poesía y el misterio inherentes a la imagen. Sí, efectivamente, no hay que buscar
como que cosas muy elaboradas, sino más bien como cosas más simples, como es en este caso de esta ventana rota, la Clef de Champs de 1936, que está ahí en Madrid, en el Thyssen-Bornemisza, en donde se ha roto la ventana, pero cuando caen los vidrios hacia dentro de la habitación, vemos que es como si hubiera sido un espejo en donde se hubiera quedado plasmada la imagen del paisaje en ese vidrio, y es lo que encontramos en esos pedazos que quedan en la habitación. Muy interesante. En ese mismo contexto están estas dos imágenes que son encantadoras porque se llama la condición humana 1 y la condición humana 2. Y es esta idea que tiene, por ejemplo, bueno, como se me antoja como una crítica que hace René Magritte acerca de la pintura hiperrealista, porque lo que él está haciendo es que vean que las dos imágenes son similares. Las dos está ante una ventana con un caballete, pero lo que está pintando es tan idéntico a lo que está viendo que pareciera que es la continuación de lo real con lo irreal que sería la imagen. Es esto que a veces vemos en el hiperrealismo. Y es un poco como una crítica del artista, porque como que es una manera de decir, pues si eso ya lo tienes en la naturaleza y lo puedes ver, ¿para qué lo quieres plasmado en la imagen cuando puedes plasmar cualquier cantidad de cosas? O sea, es un poco como esas ideas. Y eso se refuerza en imágenes como esta, por ejemplo, ¿no? En donde la familia numerosa, qué nombres, en donde vemos que crea una forma de una gran paloma en el cielo compuesta, está muy delineada, pero está compuesta por nubes. Entonces, él hace una mezcla entre eso que es natural, que podemos ver asomados muchas veces a una ventana, a un árbol, un cielo azul, o tal vez cuando va uno a la playa, al mar, e imaginarse cualquier cantidad de cosas. ¿Cuántas veces estamos observando el cielo y cuántas formas caprichosas se forman con las nubes? Sí, un poco jugar con esas imágenes. Y claro que él jugaba generalmente con las imágenes, con los formatos, con los tamaños. Estas dos obras nos hablan acerca de ello. La sala de escucha de 1952, en donde nuevamente toma este detalle de la manzana, una gran manzana atrapada dentro de una habitación, lo mismo que la tumba de los luchadores, en donde está esa gran rosa dentro de una habitación, o una rosa y una manzana a tamaño natural en donde se le ha colocado una jaula. Es eso es lo que hay que ver justamente en la obra de este gran artista, jugar un poco con las imágenes que nos propone y no irnos tan a lo profundo, sino encontrar esos pequeños detalles que nos ofrece a través de su obra. Hay una artista también belga que de alguna manera se relacionó con Magritte, Jane Graverol. Ella también fue una pintora surrealista belga, hija del ilustrador, grabador y pintor simbolista Alexandre Graverol, y que hizo su formación en la Academia de Bellas Artes de Etterbeek, y así como en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas. Tras una primera etapa pictórica en la que abordó el paisajismo y las naturalezas muertas, a finales de los años 30 su obra comenzó a mostrar algunas características surrealistas. Esta es de las
de la obra temprana que hace ya en ese sentido, en donde a través de las imágenes que nos propone podemos imaginar que se trata de las diferentes etapas que pasó esta mujer que se encuentra en el lienzo, en un viaje por esos elementos que coloca detrás de ella. En 1949, justamente, Jean Graverol conoció a René Magritte por correspondencia. Y entonces, a través de esa correspondencia y de hacer contacto con los miembros surrealistas belgas, es admitida dentro del grupo. Sin embargo, hubo algunos problemas con integrantes y ella, y entonces provocaron que finalmente fuera expulsada de ese grupo. En la obra de Graverol vamos a encontrar que tiene mucha influencia tanto de René Magritte como de Georges Quirico. En esta obra que vemos en la imagen representa a la poetisa de la Grecia antigua, Safo, catalogada por Platón como la 10ª musa. La imagen de una heroína romántica que se suicida por un amor no correspondido fue ampliamente difundida en el romanticismo. Y la artista nos muestra a Safo en un paisaje solitario, un paisaje frío, con algunos elementos que simbolizan justamente su dolor. Pero toda esta forma, toda esta gran fortaleza, como una gran fortaleza, esa escalera, de todo nos recuerda un poco esas grandes plazas de Georges de Quirico. Pero también en muchas de sus obras vamos a encontrar, y sobre todo, la influencia de Magritte, como vemos en esta imagen, en donde la denomina la nueva melancolía, pero que nos recuerda un poco esa idea de Magritte de colocar en este caso, un ave demasiado grande en un espacio muy pequeño, pero además dentro de ese espacio también hay una pequeña jaulita con otra avecilla. En 1952 fue cofundadora Jean Graverol de la revista literaria Vanguardia, que se llamó Temps Meles, junto con el crítico y poeta André Blavier. Y era una publicación que estuvo fuertemente influenciada por la patafísica o ciencia de lo inútil. Entonces también incursionó como ilustradora en esta revista. Pero también Graverol nos va a ofrecer algunas imágenes bellísimas, nos va a ofrecer una versión muy original y soñadora de la sensibilidad femenina en la pintura, servida por una técnica figurativa que es a la vez precisa y fría. Y aquí esta imagen del Espíritu Santo es magnífica porque a través de formas rocosas crea ese perfil de una mujer que completa con el ave que va cayendo. O sea, es una propuesta bastante atractiva que hace Graverol ya en 1965. Y otra obra también muy interesante de ella es esta, de Lolita, que hace en 1960 y que está basada en un libro, una novela del escritor de origen ruso, nacionalidad estadounidense, Vladimir Nabokov, que se llamó Lolita justamente, y que fue publicada por primera vez en 1955. La novela trata sobre la relación incestuosa y abusiva de un adulto de 40 años y su hijastra de 12. En la composición de Graverol vemos solamente el cuerpo de la joven con algunos detalles que podríamos definir como infantiles, por ejemplo, la pelotita roja o el cabello recogido por un broche de forma de mariposa, pero ese broche alude al abuso del padrastro, porque vean las miradas, ¿no? Esos ojitos que coloca la artista en el broche, que es como una amenaza constante
de la pequeña. Las obras de Graverol se conservan en algunas colecciones estatales como los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica en Bruselas o el Museo Bellas Artes en Lieja. Aquí vemos esta Prisión Celestial de 1963. Vean que sigue como que esa dinámica o esa influencia de Magritte en varias de sus obras, aunque como les digo, tuvo alguna propuesta muy interesante. Nuestro próximo pintor, y ahora ya dejamos Bélgica y nos vamos a España. Y ahí vamos a comenzar con Joan Miró, nacido en Barcelona, uno de los artistas que tuvo mayor influencia en el siglo XX. Si bien suele ser identificado como un surrealista, Miró fue un creador inquieto que se dejó impregnar por diversos movimientos pictóricos. Él estuvo en el fauvismo, el cubismo, el arte naif y también en la abstracción. Sin embargo, el artista catalán logró crear un estilo propio al mismo tiempo que reinventarse a sí mismo siempre que lo encontró necesario. Aquí observamos este campo labrado que realizó hacia 1923, una obra de mediano formato que se encuentra ahí en el Guggenheim en Bilbao, justamente, y la obra representa, además de un cambio en el estilo del artista, en donde sintetiza sus esfuerzos anteriores, también es un punto de partida para una propuesta original que va a ser el pintor en ese tiempo. La obra está basada en esta obra que vemos a la derecha, que es del Bosco, y se refiere a que el campo tiene ojos, el bosque tiene orejas, así se titulaba la obra del Bosco, y es un lienzo que se carga de elementos oníricos, un árbol con ojos y orejas, que conviven a la vez con elementos como la masía, deformados o fusionados con otros elementos. Miró, en ese sentido, pues se aproxima al surrealismo. Se basa en esta obra del Bosco, en ese dicho del campo tiene ojos, el bosque tiene orejas, en donde el Bosco pues presenta una imagen totalmente, pues no totalmente realista, pero con ese dibujo preciso que tenía el Bosco. Pero además sabemos que el Bosco es de los artistas más antiguos referentes a un surrealismo primitivo, podríamos decir. En el caso de la obra de Miró, pues hace referencia porque encontramos dentro de esas formas muy características de su obra algunas referencias a la obra del Bosco. En esta otra obra podemos ver tanto la síntesis gráfica de esos elementos como el juego del inconsciente y del mundo onírico. Joan Miró permite la entrada abierta al automatismo surrealista. Vemos aquí dos masas de color dispuestas horizontalmente que están representando el cielo y la tierra en su lugar de origen, que es Cataluña. El mar también se alude por medio de signos gráficos a la derecha del lienzo. Miró despliega una serie de elementos de su entorno tocados por su mundo perspectivo. Elementos figurativos geométricos, otros esquemáticos, líneas, puntos, signos. En la escena podemos distinguir, por ejemplo, a un campesino catalán o cazador que Miró ha sintetizado en sus atributos: una pipa y una barretina, acompañados de un ojo y una oreja.
y una suerte de barba que pende de la base triangular que enmarca el rostro imaginario. Su cuerpo es apenas, y me estoy refiriendo a este cuerpecito que está aquí, este triangulito, para que lo identifiquen. Aquí tiene la pipa, aquí tiene las barbitas y el cuerpecillo. En la base del cuadro, junto a la expresión SAR, en esta parte de abajo, que SAR es sardina, Miró ha representado justamente a una sardina, en alusión a la tradición El entierro de la sardina, que anuncia el fin del carnaval en España. Miró ha centrado ya está a partir de estas obras en un auténtico surrealismo, pero con su estilo que ya conocemos bastante personal. Aquí encontramos otra obra en la que nos entrega totalmente un programa surrealista. Dijo en alguna oportunidad haberse sometido a grandes periodos de hambre para usar las alucinaciones producidas por la inanición. Aún así, la obra fue el resultado de un proceso meticuloso de reflexión artística y no mero automatismo. Hay que recordar, lo comentábamos la semana pasada, que el automatismo es justamente que uno empiece a pintar en el lienzo lo que le vean a la mente sin analizarlo ni nada. Eso sería el automatismo. En el caso de Miró, en realidad, él sí tenía un meticuloso proceso en donde cada figura, cada forma está puesta por algún motivo. La escena es protagonizada por un ser autómata que toca la guitarra y junto a él aparecen un arlequín con bigotes y múltiples figuras y signos aparentemente inconexos, pero relacionados simbólicamente. De hecho, recuerda un poco esa pintura abstracta de Kandinsky. Lo recordaremos, ¿no? Como Kandinsky trataba de representar figurativamente los sonidos de la música. Y aquí algunas formas recuerdan al gran Kandinsky. Durante una estancia que tuvo Miró en París, tomó un tiempo para visitar Bélgica y Holanda, y a partir de ahí trabajó en su mente la idea de una serie inspirada en el arte de aquella región. Aquí vemos un ejemplo de ello, que es esta obra de Interiores Holandeses 1 de 1928, que está en el MoMA en Nueva York, que está inspirado en la obra que vemos a la izquierda, El tocador de laúd, una obra de Hendrik Martens Zorc, pero con una mirada y con una idea clara de Miró. Podemos definir, por ejemplo, el instrumento musical. Aquí está el instrumento musical. Esta sería la figura del hombre. Encontramos aquí la mesa con algunos aditamentos, el gato, el perro, en fin, algunos cuadros ahí colgados. O sea, hace como como toda una versión surrealista de estas obras holandesas, que recordaremos que la obra holandesa, la obra flamenca, era muy meticulosa, con muchos detalles, como podemos observar en esta de Hendrik Martens. A lo largo de la década de 1940, Joan Miró desarrolla un nuevo concepto pictórico y lo va a convertir también en una serie. Se trata de las constelaciones, una serie de 23 aguadas sobre papel. Los signos de esta serie representan astros, pájaros y mujeres, temas recurrentes en el artista hasta el final de su vida. Aquí vemos un ejemplo de
de una de las obras que integran esta serie, que son Las constelaciones en el amor de una mujer, realizada hacia 1941 y que está ubicada en el Instituto de Arte de Chicago. Con el paso del tiempo, sigue cambiando su estilo, cada vez se vuelve más y más abstracto, y entonces abandona la pintura al óleo y regresa en los años 50 con una propuesta novedosa. Elementos plásticos preferidos de Miro protagonizan la escena: líneas, puntos, figuras geométricas, colores puros entran en juego ofreciendo un tono casi infantil, como podemos ver en la imagen. El negro va a ser el color que define las líneas, los puntos, los contornos, y junto a este encontramos los colores básicos: amarillo, azul, rojo y el negro como hilo conductor. Y años más tarde sigue haciendo todavía más abstractas sus figuras. Esta obra es un ejemplo de cómo continúa ese desarrollo en su lenguaje abstracto, pero con sus símbolos. Un amarillo intenso domina el paisaje sobre el que aparece una sección de azul. Los signos gráficos son evocaciones, según los historiadores, de la mujer, el hombre y los astros, siempre presentes en su pintura. Bueno, sí, aquí podríamos ver al hombre. Vean que tiene ciertas idea, ¿no? Nos da como una idea de que se trata de un hombre que, que se extiende, se deforma y se convierte hombre y mujer. Aquí está el hombre y acá está la mujer. Pero con estas grafías muy simples y ya demasiado abstractas. Siguiendo en España, vamos a conocer a Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí, conocido simplemente como Salvador Dalí, uno de los exponentes más importantes del surrealismo. Amado por unos y odiado por otros, frecuentemente sus obras y opiniones fueron causa de encendidos debates. Pero justamente su capacidad de provocar y un trazo inigualable lo convirtieron en uno de los pintores más influyentes del siglo XX. Salvador Dalí nació en Figueras el 11 de mayo de 1904, murió también ahí el 23 de enero de 1989. Fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor. Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante. Sus recursos plásticos abordaron el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Tuvo la capacidad de acrisolar un estilo genuinamente personal y palpable al primer contacto, que en realidad era muy ecléctico y succionó de innovaciones ajenas. Aquí vemos algunas intervenciones que hizo en el cine. Como artista extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, cuyo objeto era atraer la atención pública. Y esa conducta irritaba a quienes apreciaban su arte y justificaba a sus críticos, los cuales rechazaban sus conductas excéntricas como un reclamo publicitario ocasionalmente más llamativo que su propia producción artística. Dalí atribuía su amor por todo lo que es dorado y resulta excesivo, su pasión por el lujo y su amor por la moda oriental. Una de las primeras obras de Dalí la encontramos en este cuadro
pintado cuando el artista tenía 19 años. Este lienzo forma parte del periodo cubista del pintor. Dalí estuvo profundamente influenciado en esta época por el artista uruguayo Rafael Barradas. Aquí vemos una obra de Barradas a la derecha, Impresión de café, un retrato de Bernabé Michelena de 1918, y vemos cómo Dalí está influenciado por este artista que no omite algunas partes del rostro, y lo mismo hace Dalí en su autorretrato. Unas obras de Salvador Dalí que se ha situado dentro de las más conocidas en la historia del arte es esta de la persistencia de la memoria. La obra aborda la noción de la temporalidad y de la memoria, y lo hace a través de un lenguaje plástico particular que exalta los objetos cargados de gran simbolismo, como los relojes que se derriten, las hormigas que caminan sobre un reloj firme que oculta la marca del tiempo, y el autorretrato del pintor y el paisaje. Veamos estas imágenes. Los relojes que se derriten. Estos representan el tiempo que transcurre de manera diferente. Al contrario de los relojes comunes que marcan con precisión el paso de los segundos, estos relojes de Dalí poseen marcas diferentes, pues sus punteros están derretidos y sugieren una noción distorsionada de los segundos. Los relojes pueden reconocerse sin problema, pero al estar desposeídos de su forma y uso convencionales, provocan extrañeza en el espectador, de la que deriva la reflexión sobre el propio objeto y su función. El único reloj que no está deformado es el que está volteado hacia abajo, pero tiene hormigas sobre él. A Salvador Dalí no le gustaban mucho las hormigas y solía usarlas como símbolo de putrefacción, en sus obras. Y eso muestra cómo este objeto cotidiano es despreciado por el pintor bajo la mirada surrealista. La memoria es una forma de marcar el paso del tiempo, una forma interna y subjetiva. El tiempo de la memoria no es el mismo que el de un reloj común. Un momento que ha sucedido hace mucho puede ser recordado como algo reciente, mientras que el día anterior puede dar la impresión de haber ocurrido mucho tiempo atrás. Esta noción subjetiva del tiempo es explorada por Dalí en este cuadro. La propia figura del artista aparece en la escena durmiendo debajo de un reloj derretido. El lugar del sueño es también un lugar donde la temporalidad asume otras realidades. El tiempo del cuadro, la persistencia de la memoria, no es el tiempo real, es más bien el tiempo del inconsciente. Se sabe que Dalí estuvo influenciado por algunas teorías de Freud, según para quien el sueño es el camino que conduce al inconsciente. En esta obra que tiene este fondo blanco, destaca el rostro de Gala. Gala era la pareja de Salvador Dalí. Y el lienzo sirve como ejercicio donde Dalí prueba diferentes maneras de enmarcar la imagen, de enmarcar su rostro. Se supone que el pintor presentó este cuadro por primera vez en la Galería Pierre Collet de París entre el 19 y el 29 de junio de 1933, bajo el título Comienzo automático de un retrato de Gala. Dalí y Gala se conocieron en Cadaqués
y estuvieron juntos durante 53 años hasta la muerte de Gala en 1982. A partir de entonces, Salvador Dalí se dio por perdido en una espiral de decadencia y abandono. No se podría catalogar esta relación con las medidas de un amor normal y sano. Así que nos quedaremos con algo que Dalí dijo de ella y que recoge la Fundación Gala Salvador Dalí. Ahí en la fundación se dice por Dalí: me trajo el raro libro de magia que debía nutrir mi magia, el documento histórico que probaba irrefutablemente mi tesis cuando estaba en proceso de elaboración. Me trajo la imagen paranoica que mi subconsciente deseaba. Me trajo la fotografía de una pintura desconocida destinada a revelar un nuevo enigma estético. Podríamos concluir por esta declaración de Dalí que le trajo como toda esa creatividad surrealista dentro y fuera de la propia pareja. Salvador Dalí creó el método paranoico crítico, que tiene como resultado la manipulación de las imágenes convencionales, bien por medio de la descomposición o bien por la utilización de la putrefacción, a lo que se une un hallazgo no menos importante, lo que se conoce familiarmente como imágenes paranoicas o imágenes dobles, que según el propio Dalí son la representación de un objeto que sin la menor modificación figurativa o anatómica es al mismo tiempo la representación de otro sujeto absolutamente diferente. Estas imágenes ambiguas son perfectamente apreciables en cuadros como este, del enigma sin fin, donde se cuentan al menos 7 tipos diferentes de imágenes. O también ahí tiene otra obra del hombre invisible, en donde también vamos a encontrar este tipo de ambigüedades. Son representaciones que tienen además varios precedentes a lo largo de la historia del arte. Por ejemplo, están esas figuras polivalentes realizadas por Giuseppe Archibaldo ya en el siglo XVI. O cómo olvidar las fantasmagóricas visiones del Bosco. Bueno, pues en el caso de Dalí, a través de, o sea, como que junta algunas imágenes y a través de esas imágenes podemos encontrar otras dentro de estas mismas imágenes. Dalí realiza esta obra hacia 1938, momento en el que España ya se encontraba sumergido en los convulsos años de la Guerra Civil. El conflicto había empezado en 1936, mismo año en que murió Federico García Lorca. El poeta fue fusilado a manos de los sublevados debido a su orientación sexual y su simpatía a las ideas socialistas. Algunos historiadores ven en esta obra un homenaje a su amigo íntimo Federico García Lorca. En un acto casi mítico, cuando Dalí se enteró de la muerte de Lorca, de sus labios solo salió un rotundo y doloroso olé. El propio pintor lo explicó en uno de sus manuscritos que recupera un epistolario que se llama Querido Salvador, querido Lorquito, en el que aclara que Lorca consideraba la palabra olé como el grito más desgarrador que surge en los momentos más trágicos del canto flamenco. Y en ese contexto fue que él mencionó ese grito de olé cuando se entera de la muerte de García Lorca.
Esta obra que vemos aquí fue la primera y única con la que Salvador Dalí participó en un concurso para una firma estadounidense de películas, la compañía Lowell Lewin. Muchos pintores surrealistas concursaron, pero el que ganó fue Max Ernst. Por cierto, también Dorothea Tanning participó en este concurso. ¿Y cuál era el concurso? Presentar una representación de la tentación, de las tentaciones de San Antonio. San Antonio, en el caso de la obra de Dalí, es representado como un mendigo desnudo y despeinado que se apoya sobre una piedra y de él hay una calavera que está delante de él y que es un símbolo del santo. El cuadro describe literalmente las tentaciones a las que el hombre normalmente cae. La ambición representada con el caballo, el cual tiene sus pezuñas desgastadas y llenas de polvo. La tentación, que sería el sexo, representado por la mujer sobre el primer elefante. Y la avaricia, representada con los dos elefantes sobre los que hay una pirámide y una casa de oro, y dentro de esta última, un busto de mujer que lo aguarda. Más atrás, otro elefante carga un altísimo monolito sobre su espalda. Detrás de este y sobre las nubes hay un castillo. En el paisaje desértico se pueden observar dos figuras humanas. Una sosteniendo una cruz, me voy a acercar para que la puedan notar. Están aquí en la parte baja. Una está sosteniendo una cruz y la otra se dirige hacia esta. Y también se observa al fondo la representación de un padre que lleva de la mano a su hijo. Un ángel blanco vuela sobre el desierto. Las nubes grises en el cuadro muestran las características cambiantes, los contratiempos que hay que cruzar para alcanzar la espiritualidad. Esa sería, bueno, el ángel está, lo vemos aquí abajo, que está apenas ahí simulado, en donde están todas las figuritas pequeñitas. Bueno, pues es la única vez que concursó, no ganó. El personaje de San Antonio recuerda de alguna manera a Don Quijote por cómo lo representa en la composición. Y luego encontramos otra obra también de Dalí, en donde repite nuevamente esta idea de los elefantes, en donde nos sorprende con este lienzo por ese protagonismo, sobre todo de ese vacío enmarcado por esos dos grandes elefantes de patas extremadamente finas y larguiduchas, como si fueran de insectos, y con ello la fuerza asociada a estos animales se enfrenta a una paradoja, porque además sobre sus lomos flotan dos obeliscos derruidos. Es una referencia que hace el artista a esta escultura de Bernini que se encuentra en la Plaza de Minerva y en Roma. Para los barrocos, que Bernini era barroco, el obelisco era un símbolo de sabiduría y el elefante el símbolo de la robustez necesaria para cargar con la sabiduría. En el lienzo daliniano, abajo, dos figuras antropomorfas lucen diminutas e insignificantes al lado de los portentos paquidermos. Vean, nuevamente me acerco. Es como si fuera un desierto. Da la sensación de que se quedó con esta idea de las tentaciones de San Antonio. Toma las figuras de los elefantes porque son muy similares al anterior y vean que hay un ángel y otra persona, un ser humano normal,
Hay una especie de arquitectura lejana, muy clásica, y todo lo demás es un gran desierto que se refuerza sobre todo por esa paleta tan cálida que ofrece en esta obra sumamente surrealista Salvador Dalí. Fue en una convalecencia en el hospital cuando Salvador Dalí tuvo el tiempo y la oportunidad de leer algunos estudios sobre física nuclear, que por supuesto le interesaron de inmediato. Y entonces decía Salvador Dalí: si los físicos producen antimateria que se permita a los pintores que son ya especialistas de Los Ángeles pintar esa antimateria. En la época surrealista yo quería crear la iconografía del mundo interior. Hoy, está hablando en 1952, el mundo exterior, el de la física, ha trascendido a la psicología. Como él mismo reconocía, si su guía en los años 30 había sido Sigmund Freud, bueno, pues en los años 50 sería el doctor Werner Heisenberg, uno de los mayores especialistas del mundo en física nuclear. En esta obra, Salvador Dalí representa a Gala, su esposa y musa, como reconstruido el rostro a través de una serie de esferas. El nombre que tiene la obra es Galatea de las esferas. Y Galatea se refiere a una ninfa del mar de la mitología clásica, conocida por su virtud, y también se puede referir a la estatua amada por su creador Pigmalión. Dalí deseaba que esta pintura se mostrara en un caballete que había sido propiedad del pintor francés Jean-Louis Ernest Meissonier, en una suite de 3 habitaciones que llamaron el Palacio de los Vientos en el Teatro Museo Dalí en Figueres. Esa exhibición se mantiene hasta hoy. Ahí se encuentra esta obra, de fragmentación que hace a partir de esos estudios que leyó sobre física nuclear. Bueno, hay otra pintora también española, surrealista, que es Maruja Mayo. Ana María Gómez González, conocida como Maruja Mayo, nació en Viveiro, Lugo, el 5 de enero de 1902 y murió en Madrid el 6 de febrero de 1995. Fue una pintora surrealista considerada como artista de la generación de 1927 dentro de la denominada vanguardia interior española. En 1922, cuando tenía 20 años, se trasladó con su familia a Madrid y entró a estudiar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde estuvo hasta 1926. Y ahí se relacionó con artistas, escritores y cineastas de la generación del 27, como Concha Méndez, Salvador Dalí, Ernesto Jiménez Caballero, Gregorio Prieto, Federico García Lorca, Margarita Manso, Luis Buñuel, María Zambrano o Rafael Alberti, con quien además mantendría una relación. Salvador Dalí la definía como mitad ángel y mitad marisco. Y de hecho hay este dibujo realizado por Salvador Dalí, que es Salvador Dalí y Maruja Mayo en el Café de Oriente, que realizó Dalí en 1923, en donde justamente se retrata a él como lo hacía en esa época, que no tenía todo el rostro, y retrata a Maruja y en el Café de Oriente.
En esta época de 1927, la obra de Mayo era de mucho colorido, como vemos en esta obra que está inspirada en su agudo sentido crítico, en donde conviven junto a los protagonistas los elementos típicos de las fiestas populares madrileñas. Vemos al lado de otros personajes de extraña tipología, como ese gigantón que tiene un solo ojo, al fraile que disfruta de una de las atracciones, o la figura de pies deformes que pide limosna con la guitarra en la espalda. Son verbenas que todavía se siguen dando en varios lugares de España, en donde todo el espacio está repleto de personas de todo tipo, cosas diversas, cargadas de una atmósfera repleta de sorpresas mágicas y mensajes. Y todo ello proporciona a esta escena una atmósfera innegablemente surrealista, donde con ese rutilante cromatismo expresa darle forma justamente a lo absurdo. También de esa época, la artista vivió un tiempo, una temporada en Canarias. Esta obra es de esa época en donde representa la disputa ideológica entre el espacio privado, es decir, esa mujer burguesa que encontramos ahí en la ventana en un interior, o el espacio público, como la nueva juventud, que rebosa fuerza, seguridad, salud, energía, representada por esta joven alta que lleva ahí a su cabra. Esta fue realizada en 1929, en una época que estuvo ahí en Canarias, en donde todavía mantiene una paleta bastante alegre, como podemos ver. Va a ir modificando poco a poco su estilo. Todavía en esa época vamos a encontrar estas estampas en las que rinde culto al deporte, un símbolo moderno de la independencia femenina, un fenómeno que estaba recién descubierto en los años 20. Y un ejemplo es la ciclista de ese año 1927, representa el símbolo moderno de la dinámica y la independencia femenina. La escritora Concha Méndez cuenta que cuando Maruja empezó a pintar, decía Concha, me tomaba a mí como modelo. Pintó una chica en bicicleta, que era yo, y mi raqueta de tenis, que era muy bonita, aquí la vemos en el cuadro, y que también la inmortalizó. Hizo una serie de cuadros de las verbenas madrileñas que eran maravillosos. En ellos plasmaba muchas de las imágenes que surgían de nuestras conversaciones. Estas conversaciones que fueron inspiración para Maruja y crear varios de estos cuadros. Apenas finalizados sus estudios en 1928, Ortega y Gasset la apadrinó con la única exposición de arte que organizó en los salones la Revista de Occidente en toda su trayectoria, y pudo mostrar algunas de sus obras. Hacia 1932, la Junta de Ampliación de Estudios le concedió una beca para ir a París. Ahí presentó su segunda exposición individual en la Galería Pierre Loeb, donde mostró 16 cuadros que forman la serie Cloacas y Campanarios. Es una plástica que ha surgido de sus recorridos por los panoramas desoladores, por los vertederos de los arrabales en las afueras de Madrid de la época, y surgen estas imágenes como esta de Antro de Fósiles de 1930, o bien esta de Espantapájaros, realizada también ahí en París. Allí en la capital francesa, Maruja Mayo conoció a Joan Miró en la Galería Pierre, asistió al entierro de Marie Blanchard, ahí también en París, se relacionó con los surrealistas Paul Éluard, Max Ernst, Giorgio de Chirico, René Magritte,
y participó en las tertulias del Café de la Place Blanche. Y fruto de estos contactos se operó un cambio radical en su pintura. Esta pintura, que hasta entonces había sido de un inmenso colorido y de un fuerte dinamismo, va a evolucionar a esta composición más sobria en su mayor punto de confluencia con el surrealismo. Y es justamente el padre de este movimiento, André Breton, que queda prendado del estilo de Maruja y justo adquiere esta obra que vemos aquí de Espantapájaros, que está poblada de espectros y que actualmente está considerada como una obra clave del movimiento surrealista. De hecho, se encuentra en la colección todavía de André Breton. Esta serie de cloacas y campanarios la realiza en esa época, como les comento, y la propia Maruja Mayo habla acerca de estas obras. Ella dice, en esos momentos me interesaba la naturaleza eliminando las basuras, la tierra incendiada y escarchada, las cloacas empujadas por los vientos, los campanarios atropellados por los temporales, el mundo de las cosas que forman, con que frecuentemente tropezaba por las estaciones de circunvalación, es la base fundamental del contenido de la labor de aquel momento, es decir, de esta serie realizada en los años 30 del siglo XX. En 1933, Maruja regresa a Madrid, participa activamente en la Sociedad de Artistas Ibéricos y para entonces el gobierno había comprado uno de sus cuadros para exponerlo en el Museo Nacional de Arte Moderno. En esa época vuelve a cambiar su estilo y empieza a interesarse por el orden geométrico, por una figura mucho más abstracta. Aquí vemos esta composición de 1933, en donde vemos que es un trazo súper, digamos que es prácticamente una abstracción. Una de las obras más conocidas de Maruja Mayo de 1936 es esta de La sorpresa del trigo, que nació de sus largas caminatas por el campo castellano, a veces acompañada de Miguel Hernández. Estaba presenciando la última manifestación del 1 de mayo con un grupo de amigos, entre ellos la filósofa María Zambrano, cuando con ojos asombrados vio a una mujer que contemplaba el misterio de las 3 espigas brotando de sus dedos y en su mano izquierda 3 semillas que al germinar trazarían justamente la obra que luego veremos a continuación. Y para ella fue su cuadro más importante, su particular Guernica, estos cuadros que son afirmadores y que expresan el trabajo del hombre y la fertilidad en la tierra. Es la realidad triunfante de la hoz. O sea, estas manifestaciones que estaban haciendo los campesinos y que ella surge esta imagen de la sorpresa del trigo con esta mujer en la que según ella veía frutar de la mano las espigas del trigo. Y a partir de esta obra realiza esta otra, El canto de las espigas de 1939, las dos ubicadas ahí en el Museo Reina Sofía, que es donde se concentra toda la pintura contemporánea en Madrid, y las dos con la misma temática del canto de las espigas, es decir, de la lucha de estos campesinos. Cuando estalla la guerra civil en España, Maruja Mayo huye a Portugal. Ahí la recibe Gabriela Mistral, quien en aquel momento era embajadora de Chile en Portugal. Poco tiempo después, Mistral le ayuda a trasladarse a Buenos Aires
para dar una serie de conferencias que seguirían en Montevideo, iniciando así su exilio, que va a terminar hasta 1962. América fue su gran descubrimiento. Llena sus obras de color nuevamente, acentúa lo onírico, lo cósmico, lo esotérico, se incorpora a los ambientes, lleva una vida social muy activa e intensa, da conferencias, realiza exposiciones, colabora en varias revistas como ilustradora y también diseña algunos objetos de decoración. Su estilo pictórico pasa del constructivismo a una pintura más original, más clara, más luminosa, que tuvo como fuente de inspiración el ser humano y un mayor compromiso social. Y allí inicia con varias series como esta de Las Máscaras de 1942. De regreso a España, se instaló en Madrid, donde fue incluida en varias exposiciones sobre la pintura española y volvió a ser figura asidua a tertulias y al mundo cultural del momento, retomando el dibujo de viñetas para la revista de Occidente. En 1979 se realizó una exposición antológica de su obra en la que mostró cuadros de su última serie pictórica, Los Moradores del Vacío. Maruja Mayo murió en Madrid el 6 de febrero de 1995 cuando contaba con 93 años. Ahora vámonos a la Ciudad de México. Si bien Remedios Varo es una pintora española, estuvo radicada en México durante muchos años y hasta el final de su vida. Ella fue una de las primeras mujeres que estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Remedios Varo combinó alquímicamente técnicas tradicionales, métodos surrealistas e investigación filosófica mística sobre paisajes oníricos visionario. La artista declaró: el mundo de los sueños y el mundo real es lo mismo. Y al igual que la magia en su pintura, Remedios Varo aspiraba a revelar maravillas metafísicas ocultas a través de una observación cercana y de una técnica meticulosa, como lo escribió el poeta Octavio Paz, que dijo: como si pintara con los ojos y no con las manos, Remedios barre el lienzo limpio y acumula claridad en su superficie transparente. Mujer saliendo del psicoanalista es una escena onírica de luminosidad difusa y nos muestra a esta mujer recién salida de un consultorio de psicoanálisis, congelada en un movimiento sigiloso y elegante. Está a punto de depositar la fantasmal cabeza de un hombre, su padre, dentro de un pozo al centro de un patio interior circular cubierto por nubes grisáceas. En la mano contraria lleva una pequeña canasta con desperdicios psicológicos, objetos simbólicos como un reloj, unas gafas, una botella de elixir, una llave, y a la altura del cuello, como parte de su vestimenta, asoma una especie de máscara, versión de su otro yo. El detalle de la cartela del consultorio, me acerco para que se pueda observar mejor, dice Doctor FJA y hace referencia a las iniciales de los apellidos de los doctores Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y Alfred Adler, eminentes estudiosos de la psique. La obra de Remedios Varo
Se distingue por evocar paisajes pertenecientes a un mundo repleto de misticismo y paisajes oníricos. Su interés por el arte se despierta desde muy temprana edad, fomentado por su padre, quien solía llevarla al Museo del Prado, lugar donde quedó perpleja con los cuadros del Bosco. Durante sus estudios, la artista destacó entre sus compañeros como una estudiante prometedora y empezó a realizar escenas como estas, pero digamos que su obra alcanza su plenitud ya cuando está viviendo en México y ya está su estilo totalmente definido. Esta obra, por ejemplo, nos exhibe una poesía narrada en forma de imagen. El paisaje nos remonta a un tiempo arcaico dentro de un mundo alterno, quieto, silencioso y de ensueño, donde las curvas son símbolos del sonido que transportan con sutileza los fósiles que construyen la torre octagonal del fondo. El hombre, que surge del montículo de la izquierda, simboliza la figura de un ser consciente que ha adquirido la capacidad de crear por medio de las vibraciones de la música, logrando contribuir a la armonía del universo. El tema alude a la teoría de las octavas, de gran envergadura dentro de la alquimia y lo esotérico, ya que en ella se plantea que el universo está organizado a partir de vibraciones divididas en 8 partes. Esta idea se reutilizó eventualmente en la música, dando lugar al descubrimiento de la escala musical. La obra El flautista en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Otra obra muy interesante de Remedios Varos es esta, que se puede interpretar como una clara alegoría de la propia pintura, mediante la cual el artista dota de vida a las figuras que representa, vida que trasciende más allá de su soporte. También es posible verlo como un simbolismo de la actividad del escritor. A partir de un pincel o de una pluma que surge de su pecho, de su interior, el escritor transforma y da vida a elementos que toma del exterior de la naturaleza para hacerlos suyos. Las obras de Remedios Varo se distinguen porque están cargadas de elementos que contienen una porción de simbolismo en escenas mágicas y fantásticas. En esta obra, Armonía, que está dentro de una colección privada, estuvo en algún tiempo en una galería donde fue subastada. Y el historiador y curador de arte Luis Martín Lozano habló de esta obra precisamente. Dice, la pintura de Remedios Varos tiene resonancias musicales donde las melodías inaudibles son capaces de liberar poderes mágicos y encantamientos sobrenaturales, liberando increíbles cargas de energía que irrumpen en el mundo común de los mortales. Armonía, esta obra, fue concebida como un autorretrato donde asume las funciones como organizadora del universo, utilizando bastones para establecer comunicación con seres de otras dimensiones a través de cristales mágicos y piedras de cuarzo, como si fuera una Hermes Trismegisto, poseedor de la sabiduría universal a través de la alquimia y el hermetismo. Dicho por este historiador y curador de arte, Luis Martín Lozano. Efectivamente, la pintura de Remedios Varo tiene mucha alquimia. Ella leía muchos libros de alquimia, leía muchos libros de máquinas,
de inventos de máquinas y utilizaba todo eso para componer sus imágenes. Esta obra del malabarista o mago, que es el titular de la pintura, se encuentra en esa plataforma de un carro carnavalesco lleno de objetos y animales fantásticos. Actúa ante figuras aparentemente idénticas, vestidas con una sola capa gris. Para realizar esta composición, Remedios Varo trabajó a la manera de los maestros del primer Renacimiento. Traspuso dibujos preparatorios a una tabla imprimada con yeso que había sido rayada para darle una textura. Y también utilizó la decalcomanía, una técnica favorecida por los surrealistas en la que materiales como el papel o el papel de aluminio se presionan sobre la pintura húmeda para transferir un patrón que luego puede ser embellecido. Este efecto texturizado se puede ver, por ejemplo, en las prendas del mago o en los árboles del fondo. Me acerco para poder visualizar, vean, aquí en algunas de las figuras, como en el mago o como en las figuras del fondo, se alcanza a ver que utilizó esa técnica para poder alcanzar esas texturas. La obra, El malabarista o El mago, la realizó en 1956 y se encuentra en el MoMA justamente. En esta obra, Remedios Varo materializa el universo del subconsciente en el cual pensamientos e imágenes se ven enhebrando entre sí hasta convertirlo en un mundo real a los ojos del observador. Es una escena estelar, papilla estelar, en donde a través de todo el cosmos que pasa, todo eso que está en el cosmos, todas las estrellas y toda la materia cósmica pasa a través de esa maquinita como una especie con el que utilizan las carnes para hacer las papillas, ¿no? Y a partir de ahí sale la papilla estelar que le va a dar a la luna que tiene ahí en una jaula esta mujer del universo. Pero también va a realizar fantásticas obras como esta. Inclusive podemos apreciar esa influencia de la pintura flamenca por esa obsesión que tenía el artista por el detalle. Fue realizada con pincel 000 o con 1 o 2 pelitos, por lo que demoró meses en realizarla y porque tiene cantidad de detalles. A Remedios Varo le gustaban mucho los gatos y entonces crea este paraíso de gatos en donde son como pequeñas construcciones para ser habitadas por estos animales gatunos. También hacía algunas escenas fantásticas, como esta de la despedida, que es verdaderamente maravillosa porque podemos intuir que algunos minutos antes, estos dos personajes que vemos que se están alejando uno de cada lado, estuvieron besándose porque se quedó la sombra de ese beso dado, de ese beso plasmado, y se queda la sombra del beso, y aun cuando ellos ya se están retirando, queda el recuerdo a través de una sombra. Es un cuadro realmente romántico este que nos presenta. O también tiene sus cuadros de mímesis, que son fantásticos, como este de la alquimia o la ciencia inútil, en donde el personaje está vestido con parte del material del suelo. Ese suelo va formando también parte del vestido que tiene este científico loco. O en una habitación en donde encontramos a una mujer sentada, parece que ya ha estado sentada mucho tiempo, que ya se está mimetizando con la silla.
y cómo algunos objetos cobran vida, como esa silla que está tratando de colocar una prenda en el cajón, o cómo de un ropero pueden salir nubes, o sea, toda esa fantasía la podemos encontrar en la obra de Remedios Varo. O bien estos personajes, estas máquinas que les digo que le encantaban a ella ver inventos de máquinas, libros, y a partir de eso que encontraba, realizaba imágenes como esta, un personaje convertido en un carro que viaja y que podemos ver también por los lugares en donde ha viajado, porque como que forman parte y esencia de la misma personalidad. Una gran artista, Remedios Varo, con una imagen creativa de sueños y de fantasías, alquimias, maravilloso. Finalmente, vamos a conocer brevemente, hay poca información de él, a Alfredo Castañeda, que heredó el singular movimiento surrealista surgido en Europa y marcó la producción de muchos artistas mexicanos. A partir de la década de los años 40, diversos estilos y tendencias se configuraron bajo la influencia del surrealismo. A partir de la gran capacidad que tenía como dibujante y de una técnica impecable, Castañeda creó un universo fantástico, propio, inconfundible, que le ha dado un lugar importante entre los más sólidos valores del arte mexicano actual. Castañeda hizo de su obra algo insólito y maravilloso, un universo lleno de recuerdos, visiones, obsesiones, reflexiones, evasiones, sensaciones, sueños y ensueños. Inventó un lenguaje figurativo, alegórico y simbólico, en donde las imágenes provienen de su mundo interno y de la traducción personal de la realidad exterior. Un mundo pletórico de circunstancias en el cual la poesía y la teología han tenido un papel predominante. Todos estos pensamientos y su búsqueda constante de sabiduría le ayudaron a ser uno de los artistas más completos de su época. La pintura de Castañeda habla de ese anhelo espiritual, de una necesidad de emprender un viaje o de estar ya en el viaje, un viaje que se sabe lleno de obstáculos, de encuentros inesperados, de nuevos retos. La búsqueda de un todo místico lo lleva a desear unirse con aquello que lo rebasa. El pintor se pinta a sí mismo, solo o multiplicado, pero siempre frente a un vacío. Puede ser el mar, un campo inmenso o la nada. Entre él y ese vacío está la búsqueda y el camino hacia la posible revelación de una verdad que será necesaria e irónicamente fugaz. Bueno, pues ya para concluir, vamos a ver, él vivió los últimos años en España y ahí se quedó su familia. Una nieta quiso reunir su obra y recientemente se hizo una exposición, vamos a verla, la vamos a ver a través de YouTube porque no deja, no deja es un video que no se puede copiar. Entonces, de hecho, voy a terminar la clase y nos quedamos en el video. Terminarla en el sentido de que no voy a grabar el video porque si no, luego YouTube no me va a dejar subir mi video. Entonces aquí voy a dar por terminada la grabación, pero vamos a ver el video.